César Vallejo fue un poeta peruano de los más reconocidos internacionalmente en el siglo XX. Sus hermosas obras están caracterizadas especialmente por la presentación de un lenguaje lírico y poético creado, como también por un léxico muy complejo y personal. Cabe resaltar que este escritor manifiesta un gran apoyo hacia la sociedad luchando contra el racismo, defendiendo al indígena y siguiendo la ideología comunista. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago del norte de Perú, de familia mestiza y siendo el menor de 11 hermanos. Creció en medio de una gran devoción cristiana donde su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio. Este propósito familiar, acogido por él con ilusión en su infancia, explica la presencia en su poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico, y no deja de tener relación con la obsesión del poeta ante el problema de la vida y de la muerte, que tiene un indudable fondo religioso. César Vallejo en 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de la Libertad, pero al cabo de unos meses se le agotaron sus ahorros y tuvo que volver a Santiago de Chuco. Sin embargo, en 1911 viaja a Lima y se matricula en dicha universidad para la Facultad de Medicina, pero la abandonó por faltas económicas o por desilusionarse de dicha carrera. Tiempo después, consigue un empleo como maestro, pero en 1912 volvió a Trujillo y consigue un empleo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma. En 1913 regresa a Trujillo para retomar los estudios de la carrera de letras, en donde para costear sus estudios trabaja como maestro. Asimismo, el 22 de septiembre de 1915, se gradúa de bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana, siendo así que logra conseguir su doctorado en Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En los primeros días del mes de agosto ocurrió un desastroso accidente, un incendio y un saqueo a una de las casas del pueblo, perteneciente a la familia Santa María Calderón, arrieros negociantes de mercaderías y alcohol. Por ese suceso, Vallejo pasó injustamente en la cárcel acusado como participante de dicho accidente. Este se esconde, pero es descubierto, apresado y arrojado a un calabozo de Trujillo, donde permanecerá durante 112 días, es decir, del 6 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921. Tras salir en libertad condicional, se dirigió nuevamente a Lima. En octubre de 1922 ve la luz su segundo poemario, Trilce, prologado por su amigo Antenor Orrego. Este es recibido tibiamente por la crítica, que no alcanzaba aún a comprender la literatura de vanguardia, salvo por el propio Orrego, quien dijo de Vallejo: a partir de este sembrador se inicia una nueva época de la libertad, de la autonomía poética, de la vernácula articulación verbal. César Vallejo estuvo en prisión por un delito que no cometió, pasando ahí momentos tristes, momentos de soledad, donde anhelaba un abrazo de su madre y se le venía a la cabeza los recuerdos de su infancia, momentos con sus hermanos que fueron plasmados en su gran poemario con el nombre de Trilce, quien lo hizo famoso y reconocido por sus poemas llenos de nostalgia, abundancia de tristeza y la manera en que estaba escrita con palabras nuevas e innovadoras creadas por este autor. Para desarrollar este gran proyecto como lo es la sublimidad de Trilce, debemos conocer un poco más a fondo el poemario, empezando por su origen de la palabra Trilce, cómo es que Vallejo le dio vida y nombre a un conjunto de poemas únicos y reconocidos por muchos. Según Martínez, él opina que Trilce es un ensamble de triste y dulce, realizado mecánicamente así: triste más dulce es igual a Trilce. Su razonamiento sigue una línea o trayectoria metodológicamente muy simple. A nivel puramente lingüístico, Trilce es un neologismo vallejiano, fruto de una técnica usada de un modo peculiar por el quehacer poético.
Vallejo, a lo largo de sus poemas, resalta el tema de la tristeza, por la cual tiene sentido que trilce provenga de la palabra triste. Cabe mencionar que Vallejo también destacó la dulzura de la madre en sus escritos, para lo cual la hipótesis de Martínez tendría validez. Inclusive las investigaciones hoy en día señalan que Vallejo, al inventar la palabra trilce, se figura a la luz del lenguaje dennotativo y connotativo con sus variantes morfológicas. Vallejo, sin duda alguna, se incorpora al movimiento vanguardista, en donde da origen a su famoso libro Trilce, convirtiéndose en el precursor de la vanguardia latinoamericana, en el cual empleó una técnica literaria diferente a lo ya existente, en el que contiene diferentes características por los temas tratados en este. Se destaca que siempre Vallejo fue un innovador en su arte por la poética, en el cual se adelantó a su tiempo, convirtiéndolo en un iniciador de la vanguardia latinoamericana, haciendo uso de técnicas extraordinarias, así como temas tan poco mencionados que es el amor a la madre, lo erótico y la soledad experimentada en carne propia, tras la injusticia causada por Carlos de Santa María. Tras todas las vivencias dolorosas de Vallejo, se permitió crear un genio de la literatura peruana. Los diversos acontecimientos, que en la mayoría fueron negativos, provocaron mucho dolor a Vallejo, que le dio a entender que el hombre sufre sin alguna explicación. La poesía de Vallejo combina emociones terriblemente personales con imágenes que hacen remembranza a qué parte se está ubicando. 77 poemas reflejan la doble herencia indígena española y peruana del poeta, en un dialecto que se burla de la gramática española con modismos incas, juega con las similitudes entre palabras, incluso a lo largo de su obra emplea lo surrealista. Definitivamente, Vallejo fue uno de los mejores de su época, que hasta hoy en día nadie fue tan sensibilizado como él. Vallejo fue un personaje con una lírica compleja, la cual para muchos fue y sigue siendo difícil de entender. El autor usa esta lírica para expresar sus sentimientos y emociones profundas como la solidaridad, la esperanza, la batalla contra el egoísmo y la muerte. Tanto así que con su lírica vanguardista llegó a renovar el lenguaje literario. La lírica de Vallejo es una sintaxis rota, inusual o incorrecta, con otra conversacional, incluyendo que Vallejo tiende a llevar expresiones de orígenes y significados diferentes a una fecha. Vallejo empezó la poesía siguiendo un movimiento del modernismo, que era muy popular en Hispanoamérica. Por ello la poesía de Vallejo refleja su sentimiento personal de impotencia ante la vida y sus penurias. En la actualidad se presenta como el conocimiento de la vida humana y la salvación. En su poemario, Los Heraldos Negros forma gran parte de la corriente literaria, entre ellas la preocupación principal del modernismo, con los poetas modernistas que buscan llegar a la perfección formal. Esto incluye que el lenguaje de César Vallejo siempre tuvo su propia escritura. De hecho, no todas las influencias que pudo haber tenido un movimiento poético o de un poeta en particular determinaron la finalización de su propio estilo, ya que usó esa influencia para crear algo personal y especial. Definitivamente, si bien es cierto, en la lírica de Vallejo se refleja el sentimiento personal de desamparo frente a la vida de dicho autor. Por ejemplo, Trilce significa que la lengua de César Vallejo siempre tuvo su propia escritura. También se aprecian descripciones muy significativas, siendo tan profundas que la gente se identifica con el autor. Es por ello que los versos del poeta peruano son muy reconocidos por el mundo. Si hablamos de los poemas del famoso libro literario Trilce de César Vallejo, encontramos 77 poemas, de los cuales los más relevantes y reconocidos son. Como el inicio de esos se presenta el poema 3 de Trilce, en donde César Vallejo tiene la capacidad de tomar el yo lírico y transformarlo, tomar otras voces, pasearse de un lado a otro. Es un maestro del gran trabajo del yo lírico. Algunos dicen que en el Trilce 3 el yo poético habla como un niño o habla como la madre, y de golpe habla como un hombre adulto.
Es como si tomara el lenguaje de un niño, de la madre, del hombre y todo lo que necesite con magistral detalle. Luego tenemos al poema 18, en donde es sobre todo su último verso del poema, en que se recoge uno de los temas fundamentales de toda la poética de César Vallejo, que se manifestará sobre todo en su obra póstuma, Poemas Humanos, la solidaridad en el hombre. El poema comentado va más allá de su mera intimidad, por eso trasciende. No solo trata de sí mismo, sino del hombre en general, que ha llegado a adulto y está solo y desválido, inválido. Hay que amar, atender a la situación del ser humano para ayudarlo y reconciliarse con él. Entonces que el poema 70 en una de sus líneas nos expresa: amémonos los vivos a los vivos, que las buenas cosas muertas serán después. Aquí el yo lírico nos habla de la necesidad de los seres humanos de amarnos y cuidarnos unos a otros, y lo que encontremos en el más allá nos ocuparemos después. La familia moderna ha dado un giro en la sociedad y la unión es distinta de personas unidas por el parentesco. Cada rol que puede desempeñar cada una de las familias en la actualidad pueden estar formadas por padres solteros, ya que ahora existe muchos divorcios y separaciones. Existe una gran diferencia entre la familia moderna y la tradicional, como el rol de la mujer ha ido tomando un papel importante en la sociedad. Durante los últimos años se ha ido considerado cada vez más en varios aspectos, como la incorporación masiva de la mujer en el ámbito laboral y el papel de la mujer en la familia. En la actualidad, no solo se considera una familia a un grupo de personas con lazos sanguíneos, sino que también se le considera familia por el amor, el cuidado y respeto que se puede formar por lazos de cariño y no solo de sangre, logrando así superar cada obstáculo que se les presente gracias a la unión, el amor, unidad, respeto y responsabilidad que se les caracteriza. Declamación de Poema 1 de Trilce. ¿Quién hace tanto ruido y déjate estar las citas que van quedando? Un poco más de consideración, en cuanto será tarde o temprano se quitará mejor el guano. La simple calabrina tesorera te la brinda sin querer disfrutar el corazón. Salobre el que atrás ha caído me agrupada. Un poco más de consideración en el mantillo líquido, 6 de la tarde los más soberbios bemoles. Y la península parase en espalda abosoleada, impérrita en la línea mortal del equilibrio. El poemario Trilce es una obra que presenta sus poemas en una forma de sueños, alucinaciones que nos sumergen en un inconsciente, utilizando en muchas ocasiones un lenguaje primitivo, un caminar sin itinerario, que parece más bien una huida. Su apariencia a veces es absurda e incomprensible, pero para los entendidos es una de las obras más importantes del siglo.